Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas al podcast Docentear. Una vez más estamos aquí. Le agradezco a Ana Eras, Anita, para nosotros, nuestra profe bueno, yo la conocí en el seminario de autogestión y es un poco lo que nos va a estar contando ahora. ¿Te querés presentar, Ana? ¿Cómo no? Mi nombre es Ana Inés Eras, ya soy una persona de bastante edad, cumplí 61 hace poquito, y esto lo digo porque tengo un trayecto que ya va sumando generaciones y hay un punto muy importante para mí de trabajar en la UNSAM, en las materias de grado, que es justamente ese, estar en contacto con distintas generaciones, un trabajo que agradezco muchísimo. Nosotras, como vos decías, nos conocimos en el seminario de autogestión pedagógica, que lo enseño en el segundo cuatrimestre, y en el primer cuatrimestre enseño la materia epistemologías con S, porque lo que tratamos de provocar ahí es un pensamiento acerca de que existen distintas maneras de enfocar qué es el conocimiento y cómo se genera el conocimiento. Es decir, la forma científica, entre comillas, como la conocemos, es una de esas formas y existen otras. También enseño en el posgrado, porque soy magíster y doctora en educación, y en el posgrado fui enseñando seminarios relativos a las especialidades en las que yo fui profundizando mis estudios, que lo podemos comentar después. Dale. Por último, quiero decir que soy mamá orgullosa de 5, soy abuela de 3 y algunas y algunos de ellos vienen de mi vientre y otros vienen de, como digo a veces en broma, la primera gestión de mi compañero, Mm. es decir, formamos una familia ensamblada, que también me da mucho orgullo decirlo porque ha sido un trayecto muy interesante, muy apasionado y lo sigue siendo, así que siempre me gusta comentarlo. Paso palabra, como decimos en el seminario. Gracias. Tomo la palabra y no pido permiso. Bueno, gracias, Anita. Me parece que todo un poco da cuenta de esta forma de ver las cosas en un sentido más comunitario y cómo la vida y el recorrido académico te fue llevando a eso. Que ahí viene mi primera pregunta, de es cómo te topaste con el concepto de autogestión pedagógica, si llegó primero, si primero te encontraste con otras pedagogías que desembocaron en la autogestión. Gracias. Voy a aclarar primero qué decimos cuando decimos autogestión pedagógica. Así, con ese nombre y apellido, como digo en las clases, es una forma de trabajo que se genera en Francia en la década del 60 y entre el 60 y el 70 se desarrollan los conceptos teóricos y prácticos más importantes. Y remarco lo de práctico porque la práctica de la autogestión pedagógica fue Mm. lo que le fue dando a la escuela francesa su posibilidad de teorización. Así que ahí ya hay un punto interesante que es esta perspectiva parte de suponer que lo que hacemos todos los días, cada día, es un lugar y un momento donde se pueden generar conceptos. Ese es un primer punto para aclarar. Lo que me preguntabas acerca de cómo yo me topé, que está bueno el uso de topar, porque uno por ahí se encuentra con estas prácticas y conceptos y es como si te chocaras con algo, es una buena imagen. Ujú. Pero ese chocar lo uso como la imagen de chocarse con algo que te abre algo nuevo. Es como si hubiera habido una puerta no visible y vos te topaste, y de pronto Claro. la pudiste abrir. Así que eso es muy interesante para pensarlo así. En mi caso me encontré con estos autores y conceptos de la escuela francesa porque yo trabajé muchos años en recreación y vida al aire libre. Entre otras cosas que estudié, soy profe nacional de educación física, orgullosa también de eso, y con esa práctica ingresé en un lugar de trabajo que tenía esta concepción como el modo de hacer la pedagogía de los campamentos y las actividades recreativas. Sin embargo, en ese momento, y yo te estoy hablando del año, yo me empecé a vincular con esa situación como acampante yo en el año 75, así que imagínate. Claro. Y como docente, creo que en el año 80, porque después de los campamentos y todo hacías una pequeña formación si querías.
Y lo que iba a decir es que en ese momento, en realidad, tuve la suerte de conectar con personas de ese grupo, Débora Cantor, por ejemplo, que nos brindaron estos conceptos para entender un poco justamente la práctica que habíamos hecho. Entonces, a tu pregunta, en realidad lo practiqué primero, porque yo Claro, primero fui acampante y los campamentos se organizaban de ese modo. En realidad en ese momento se hablaba más bien de una coorganización y cogestión mm, entre los docentes de los campamentos y los que íbamos a acampar. ¿Eso qué quiere decir? Que nos considerábamos a todos pares, es decir, en una posición de horizontalidad, para hacer las actividades de los campamentos y de recreación como nos fuera pareciendo. Para eso hacíamos reuniones que se llamaban reuniones, no se llamaban asamblea en ese claro, contexto, y a partir de eso, como te digo, yo tuve toda esa práctica durante muchos años como niña, adolescente y después como joven me inicié en ese trayecto de formación que me permitió ser primero asistente, después ayudante, después docente y después directora de todo ese claro, trayecto. Entonces así fue como yo me encontré y a tu pregunta de la teoría y la práctica y de las otras pedagogías voy a agregar que en ese grupo también se hablaba de lo que tomaba el nombre de dinámica de grupo, es decir, se hablaba sobre estas formas de intervenir en la grupalidad y construir conocimiento conjunto como una forma de acompañar la dinámica del grupo. Y ese concepto venía más bien del psicoanálisis de grupo y de la psicología social argentina. Es ujú, decir, que yo ya del nacimiento, desde el primer toparme con esa situación, tuve esta conjunción de una escuela que venía de claro, Europa en este caso y de otro conocimiento generado acá. En el transcurso del tiempo, en ese grupo y otros que después vamos a comentar, pues seguramente es posible que por las preguntas que vamos a enfocar vayamos hacia este otro lado, fui dialogando con otras pedagogías. Por ejemplo, la educación popular, traída a la Argentina con el nombre icónico de Paulo Freire, pero también otras pedagogías de cuño afroamericano, afro-sudamericano, y también de pedagogías campesino-rurales en la Argentina y de modos educativos, los voy a llamar, de las comunidades indígenas, por ejemplo, la comunidad mapuche, que es una comunidad con la que yo he estado en contacto por distintas situaciones de mi trabajo y mi vida. ujú, Entonces, esas otras pedagogías que traen muy fuertemente un cuestionamiento al conocimiento que coloniza, es decir, se oponen al conocimiento colonizador, también son fuentes que nosotros tomamos, por ejemplo, cuando enseño el seminario, lo propongo para que los estudiantes lo puedan explorar, o cuando enseño la materia de epistemología. Voy a parar un poco acá porque si no, tal vez es demasiada información y vamos organizando otra pregunta si te parece. No, sí, sabes que se me ocurrió preguntarte, dado justo el contexto y bueno, y teniendo en cuenta que la pedagogía autogestiva toma en cuenta lo que el alumnado trae consigo, ¿no? Pensaba en esto como que se da casi siempre al revés, inclusive en tu propia experiencia es como la práctica antes que la teoría. em, no sé, tal vez es una pregunta muy abierta y da para charlar mucho, pero ¿cuál crees que es la importancia de poner en práctica la autogestión hoy o la cogestión y este tipo de pedagogía? Gracias por la pregunta, porque está muy buena. Creo que justamente en realidad voy a decir que en tiempos como estos, la autoorganización, la autodeterminación, la autoafirmación se producen de hecho. Ahí hay algo para mirar, es decir, creo que quizás muchos sectores y personas que en su vida cotidiana hasta hace relativamente poco no estaban pensando en juntarse con sus pares para provocar el pensamiento y la acción, en estos contextos lo hacen. Es decir, que en ese punto creo que hay algo que se está efectuando de por sí. Claro. En mi caso estoy participando de reuniones y asambleas, tanto a través del gremio al que estoy afiliada, que es ATE,
como a través de otras convocatorias, porque me gusta variar y me gusta ver un poco lo que se trae. Por ejemplo, en mi barrio hay Mm, algo así como una especie de grupalidad de asamblea permanente por las distintas luchas que hemos ido llevando a cabo. Y como te decía, lo que noto es que en este momento hay una, voy a usar estos términos a propósito, una necesidad y una urgencia de autoconvocarnos para poder, por un lado, contenernos, por otro lado, reflexionar qué hacer y por otro lado, hacer. En concreto, esas tres partes, contención, reflexión y acción, están actuando en nuestro día a día de este momento tan duro. Por eso sí lo creo importante y como vos marcabas, en la pedagogía de la autogestión, pero ahora estoy hablando también de la autogestión en general, lo que sí ocurre es que se supone que hay un concepto fuerte, principal, que es que cada uno que participa, cada una que participa, tiene el derecho a expresar su voz y a construir con los demás. Ese es un precepto, una máxima, digamos. Es cierto que a veces en las asambleas no ocurre tal cual porque hay a quien le gusta hablar un montón, a quien le gusta callarse, a quien le gusta hacer callar a los demás. Pero ahí interviene un poquito esto que yo te nombré antes, la dinámica de grupo. mm, Como en mi caso tuve la suerte de estar formada en esas herramientas y yo además después hice una formación de 10 años en psicoanálisis con mi maestro querido que falleció hace un año ahora, Osvaldo Isidoro Saidón, lo quiero mencionar muy especialmente porque es una persona que nos ilumina. Y el pensamiento de Saidón precisamente era este de que la dinámica de grupo, si la podemos observar, nos puede permitir ir facilitando la palabra para que se convierta en realidad esa máxima de que todos tenemos el derecho a la palabra. mm, Entonces me fui un poquito por las ramas, pero quiero hacer intervenir ese concepto. La otra razón por la que creo que es muy importante este aspecto de la autoorganización y la autodeterminación, hoy determinar qué es lo que consideramos bueno para nuestras circunstancias, es que estamos frente a un momento en donde algunas formas de la política, y esta es una opinión totalmente personal, se venían agotando, sean de derecha, de izquierda, de ultraizquierda, de ultraderecha, del centro o del planeta Marte. Entonces, me parece que es interesante mm. que en este agotamiento de algunas formas, a través de la forma, que es un contenido, la forma es cada uno tenemos derecho a la palabra. La construcción es colectiva. Esas formas en realidad son contenidos de la democracia ejercida en forma directa. Entonces me parece interesante que a pesar, y lo voy a expresar muy básicamente con las palabras que me sale, a pesar del bajón que yo tengo por muchas cosas que vivo día a día, porque están siendo cosas muy crueles algunas de las que estoy viviendo, tengo una cierta energía puesta en pensar que esto nos permita producir algo que sea diferente. Quizás soy ingenua, pero bueno, ahí es donde yo estoy ubicada hoy. No, no, vamos a por eso. Creo que somos muchos quienes perseguimos ese cambio o transformación. Em, Volviendo un poco para el tema de tu experiencia y tu recorrido, Anita, pensaba como si tenés alguna, alguna experiencia eh, que vos creas que haya marcado esto de, bueno, tal vez no fue poniendo la autogestión en práctica en el aula, tal vez fue, no sé, en una escuela normal, como lo es así, de epistemología, por ejemplo, que has transformado la forma de presentar la epistemología y ahora es epistemologías. em, si tenés alguna experiencia en particular en la que hayas podido ver cómo la autogestión pedagógica te permite transformar ese día a día. Me vienen a la cabeza dos experiencias diferentes, voy a ver si las puedo sintetizar porque tal vez los detalles sería demasiado. Mm, Voy a empezar por
la que tiene que ver con haber sido trabajadora en una cooperativa de trabajo. Mm, Yo trabajé 7 años, antes te comenté que hice esa formación en esta otra institución es la que mencioné antes, la de los campamentos, es una institución que nace dentro de la autodenominada colectividad judeo-progresista en Argentina, mm, que se conoce con la sigla de ICUF, que es un acrónimo, ¿cómo se dice? Un acronym. Bueno, en castellano no me acuerdo está cómo se bien, dice, una sigla claro. para referirse a lo que en Yiddish es el Yiddischer Kulturverband. El ICUF Argentina tenía, como ya te expliqué, todas estas cuestiones y yo hice mi formación ahí. Casi en paralelo, hice más adelante el profesorado de educación física y empecé a trabajar en esta cooperativa de trabajo como profe. Primero fui asistente porque todavía no tenía el título, después fui profe. Ahí como trabajadora en un lugar que es una escuela donde tiene su jerarquía de directora, vicedirectora, esto, lo otro, y también es una cooperativa de trabajo, se dio esa situación que no casualmente creo fue la que ustedes investigaron en tu pequeño grupo en el seminario, que es cómo conviven dos estructuras, Mm, una que es la escolar, que tiene sus normas de acuerdo al Estado, sea escuela privada, también el Estado mm, interviene en la regulación de estas escuelas, que tiene una jerarquía y por otro lado tiene una estructura como organización que es horizontal. Entonces ahí tuve muchas anécdotas que podría detallar, pero voy al punto de decir que esa contradicción que vivíamos todos los trabajadores de esa escuela todos los días, nos llevaba a algunos, como a mí, a sentirnos a veces muy tensos o muy tensas. Y una anécdota que iba a contar es que en la primera asamblea que yo participo, yo quería decir algo y pido la palabra y me pongo a llorar, pero lloraba de nervios que tenía. claro, Yo tuve que aprender a hablar en asambleas. Es decir, mi llanto fue algo que me desbordó a mí misma, me dio una vergüenza tremenda y fue todo un revuelo porque algunos empezaron a decir que yo estaba manipulando y por eso lloraba. Bueno, se armó un lío mayúsculo. claro. Y esto lo comento porque creo que un punto interesante que trabajamos en el seminario y en las materias cuando lo encaro con este enfoque es que se moviliza un nivel de la sensación y de la emoción tan fuerte que a veces si lo perdemos de vista nos puede hasta asustar. Y lo que yo trato de hacer en las materias cuando trabajo en contextos normales, como dijiste vos, la educación pública universitaria, vamos a decirle ahora, es poner eso en vista para que todos sepamos que estamos atravesando esas situaciones que son fuertes. Entonces, esa sería una anécdota. Después tengo otra, si en otro momento hay tiempo. Otra anécdota que iba a transmitir es que yo hice la escuela secundaria durante el golpe, es decir, yo ingresé a primer año en marzo del 76. Empecé la escuela y a la semana fue el golpe. Entonces yo tuve una semana de escuela en democracia y a la semana siguiente era la dictadura. Por razones de familia, yo ya venía muy alertada porque había habido personas que habían tenido que emigrar y además el primo de mi mamá fue detenido, primero detenido el 24 de marzo del 76 y después asesinado. Es decir, primero fue detenido y estaba a disposición del Poder Ejecutivo, después fue desaparecido, chupado y después asesinado. Por eso yo estaba en alerta de la situación y en este sentido voy a decir algo que parece muy paradójico, pero tuve la suerte de hacer el secundario en una escuela con Plan 13. Y el Plan 13, que ahora no lo voy a detallar, si querés hacemos un podcast sobre eso en otro momento, tiene la particularidad de tener una estructura de delegadas, porque era escuela solo de mujeres en ese momento, de curso. Y aunque vino la dictadura, el Plan 13 siguió. Entonces, si bien no había centro de estudiantes, hubo dos delegadas de curso. Yo fui delegada de curso todos los años, se hacía por votación. O sea que mis padres por algún motivo consideraron que estaba bueno que yo fuera la delegada. Yo todos los años insistía en que no quería ser más porque me parecía bueno que otra persona lo fuera, entonces siempre elegían a otra chica y a mí. Había Porque siempre rotación. había rotación, pero no del todo. Pero bueno, Claro. fue así, pero esa experiencia que te estoy contando en un contexto de terror, y yo viví, como te digo, el terror de cerca por las razones que te comenté, para mí fue
muy formativo, porque lo que hicimos como delegadas de curso con esta formación que yo traía de los campamentos es generar una especie de autogestión pedagógica entre mis pares compañeras, porque hacíamos asambleas en el curso, llevábamos adelante solicitudes de cambios en los programas de la materia, en las conductas de las docentes, o sea, tuvimos una intervención fuerte. Así que eso es una anécdota que atesoro y que algún día tengo ganas de escribir algo más biográfico sobre esa situación, porque la verdad que fue sumamente formativo para mí. Y con esto lo que quiero decir es que inclusive en los momentos más graves de mi historia personal, tengo la vivencia de haber podido actuar. Así que eso también me parece un mensaje interesante para observar, para quedárselo pensando. Ujú. Sí. Em, Ay, me encanta escucharte, Anita. Es muy interesante todo lo que traes y la verdad que te agradezco un montón haber hecho un pedacito de tiempo para participar del podcast. No sé si hay algo que quieras compartir que te gustaría decir y antes de que terminemos. Sí, para eso, si me permiten, voy a usar mi celular porque tengo algunos pedacitos de información acá Obviously. como cuestiones para pasar a alguna dirección o alguna cuestión. Ujú. Quería también invitar a tus oyentes a navegar cuando tengan tiempo la página de un grupo que nos autoorganizamos, que como forma jurídica es una asociación civil que se llama Incluir. La página es incluir.org.ar y la particularidad que está en la página que a mí me gusta mucho, mucho, mucho difundir es que tenemos una pestaña con publicaciones, muchas de las cuales son gratuitas. Hay otras que las vendemos en realidad para generar recursos para hacer alguna otra cosa, Claro. pero hay muchas que son gratuitas y hay varias que tocan los temas que hoy tocamos. Así Ujú. que eso me parece interesante transmitirlo como para que quien se quedó con alguna pregunta más pueda ir ahí. Y más específicamente todavía, hay un sitio que está ligado a mi trabajo que es el sitio del programa de aprendizaje de y en autogestión. Y ese sitio es el proyecto de autonomía, lo denominamos siguiendo a un autor que se llama Cornelius Castoriadis. Y el link, a ver si lo puedo mirar, es proyecto de autonomía WordPress, o sea, es un WordPress de proyecto Claro. de autonomía. Ujú. Cualquier cosa que los oyentes no puedan entrar o dije mal algo del sitio, seguro te pueden preguntar, yo después te voy a mandar todos los Sí, links. Y dale, ya. aparte de estas cuestiones que son información, el lugar donde ampliar, sí quería dejar esta reflexión y pregunta para todos nosotros. La reflexión es un poquito cómo hacemos para que los momentos de angustia y de desazón se transformen en alguna otra cosa, un sentimiento de desear el cambio, de aportar para el cambio. Entonces es una pregunta reflexión. Y poniéndola todavía más en concreto, a mí me gusta mucho sugerir este ejercicio como profe que soy. Ahí tengo un alumno al que amo mucho que se llama Ariel, que una vez me dijo, ay, vos siempre tenés el ánimo de tutora. Es verdad, le dije, como que me gusta dar alguna pista de algo. Entonces, mi ánimo de tutora, como diría Ariel, voy a decir que me gusta transformar esa pregunta grande que hice en algo más concreto, que es que cada día, por lo menos esto yo lo hago, cuando me despierto, pienso, hoy, ¿cuál es el momento del día donde voy a aportar algo a alguna transformación con otros, con otras, con otros? Esa pregunta guía mis días. A veces pasan las 24 horas y no lo pude hacer, lo cual no está mal, lo puedo hacer al día siguiente, pero preguntarte eso todos los días a mí me acomoda. Así que bueno, ese sería como el punto de cierre, que es una apertura en realidad, es una pregunta. Ujú. Cerramos para dejar una puerta abierta. Gracias, mil gracias, Anita, por participar y bueno, espero que por ahí podamos hacer otro. Dale, cuando quieras, me dispongo. Muchas gracias. Gracias a vos.